Hola, buenas tardes. Bueno, cuando me ofrecieron presentar este libro me parecía que había mucha gente mucho más capacitada y que había sido parte de esta historia, pero me dijeron, pero vos sos el más payaso presentando vos. Y como tengo la teoría de que el día que levanten las presentaciones de los libros se van a vender mucho más, porque en general son un embole, dije, bueno, vamos adelante. Aquellos que éramos más pibes, en algún momento sentíamos, de acuerdo, algún tipo de envidia por estos tipos que se dejaban la barba, eran irreverentes, hablaban en las asambleas y uno quería ser parte y estaba en primer año y no te daban ni 5 de pelota, pero uno los miraba y eran dirigentes estudiantiles de una efervescencia, de una democracia que por supuesto trajo, entre otras cosas, 1 millón de votos para el partido intransigente, cosas así que sucedían desde 1983 hasta el 89, se vivió todo un clima post-dictadura con un aparato represivo que estaba prácticamente casi intacto hasta el 85-86, y uno los miraba y bueno, le decía, no tengo 5 años más. Y hoy uno los mira y dice, qué suerte, no haber tenido 5 años más en ese momento. Hablábamos de la revolución socialista, hablábamos de la universidad pública y gratuita, eran las charlas normales, cotidianas. La vida después nos fue llevando a hablar de la presión arterial o de la glucemia en sangre. Y hoy nos encontramos acá con un montón de gente que uno respeta y admira mucho. Y empiezo de atrás para adelante esta presentación porque muchos de nosotros nos hemos encontrado a veces enfrentados en listas distintas. Y entonces el tipo que entra en la rosca política, el nuevo, o el que viene de afuera, el porteño, que maneja un teléfono, que no conoce nuestras relaciones de esos años, te dice, no, porque fulano, tal cosa, y vos mirás la lista y decís, bueno, yo los enfrento, y de repente te aparece un apellido, te aparece un nombre de uno de los tipos que estuvo en ese momento del movimiento estudiantil. Y vos decís, no, contra esto no puedo, maestro. O sea, no puedo porque es parte de mi historia, esa parte federal que los porteños nunca ven. Y se han hecho muchos homenajes en la reforma del 18 y a esos estudiantes. Alguien dijo de la gente común haciendo acciones extraordinarias. Yo creo que en los 80 también hubo gente común haciendo historias extraordinarias, poniéndole el pecho, a veces con un temor que se vivía en esa época de gente que venía del horror, que si bien no había tenido desaparecido en su familia o no había tenido exilio, sí había vivido ese horror y veía a sus hijos en esos momentos en la universidad, y por supuesto el temor era mucho más grande a la militancia, a la posibilidad de la vuelta de un golpe de Estado. Esos tipos le pusieron el pecho, salieron a la calle, discutieron el rector, lograron que Rébora fuera rector, en parte con otros sectores, y el libro de Carlos refleja esa historia. Yo digo, es un libro necesario. Cuando lo terminé de escribir, cuando lo terminé de leer, lo hablé a Carlos y le digo, has escrito un libro necesario. Yo creo que en estas épocas de plumaje blanco, de desmembramiento, digo, de algunas cosas que me parecen fundamentales, donde hay que volver al origen, ¿no? Muchas veces yo creo que Carlos ha sido importante en ese sentido. Yo lo he querido mucho, lo he puteado mucho por distintas cosas, y siempre él ha tenido una actitud tan profundamente democrática, tan profundamente con ejemplos que a muchos de nosotros nos sirvieron. Recién yo hablaba ahí con algunos que, claro, hoy me conocen a mí, antes yo los conocía a ellos, y es muy emocionante pensar eso, ¿no? A mí me gusta pensar el mundo sin los buenos. Todo el mundo piensa el mundo sin los malos. A mí me gusta pensar el mundo sin los buenos. ¿Qué sería de nosotros si los buenos no existieran? Por eso cuando hay tanta desviación en la rosca política, es bueno preguntarle a alguien, che, ¿nosotros seguimos siendo los buenos? Creo que hablamos de ejemplos, hablamos de... Me parece que muchos de ustedes, la mayoría, porque me he cruzado con varios hoy acá, fueron un ejemplo para muchos de nosotros, para muchos que veníamos atrás, y creo que nosotros transmitimos. A veces enoja cuando los pibes nuevos ingresan a la política. Es como cuando alguien te dice, no sé quién es Germán Aldara, y vos te enojás y decís, pero ¿cómo no vas a saber quién es Germán Aldara? Bueno, nos pasa con muchos de ustedes,
que tuvieron esa cuestión tan valerosa, tan de mirar y mostrarnos un mundo distinto, mostrarnos un mundo donde entráramos todos. Hoy alguien me contaba que en algunos foros hay una discusión sobre si la educación universitaria es un derecho humano. Hay gente que cuestiona esto, hay gente que cuestiona aún la gratuidad de la educación. Y creo que Argentina tenga dos pactos sociales, uno en derechos humanos y otro en educación pública, nos hace distintos en la región. Siempre estamos mirando todo lo malo y evidentemente que hay muchas cosas, quién mejor que ustedes lo sabe. Pero me parece que estos libros muestran eso, ¿no? Muestran que en todo momento siempre hay gente que se para frente al poder, frente a la derecha, frente a los que no quieren que la cosa sea para todos. Durante muchísimos años vivimos ese progresismo que te llevaba a que alguien te dijera qué va a hacer izquierda vos si tenés tal auto, tenés una computadora. Creo que alguien dijo, la izquierda argentina ha sido un poco, no lo que ha querido ser, sino lo que la derecha ha querido que sea, ¿no? Creo que en definitiva es eso. Y me gusta complementarlo con esto de que hay gente que quiere vivir bien pero no le molesta que otra gente viva bien. Y en realidad fomenta, y como dice Galeano, se encienden los fueguitos con otro. A mí me gusta que esa gente escriba libros, siga la política, y además porque puedo decir que aquello que decía Alfonsín, y yo que pegué afiches para Carlos, no sé si lo recordás, en la fórmula que se hacía Vicente, que enfrentaba a Mario Negri, que es raro, por la juventud radical, y nosotros salíamos a pegar afiches, y ganamos 2 secciones, ¿no? Y una era la mía. 5 ganamos. Pensé que éramos más perdedores. Bueno, gracias. Hay gente que está mejor de la memoria que yo. Bueno, desde aquellas experiencias, de aquella cosa tan chiquita, que a la vez cobra una dimensión en el tiempo enorme, ¿no? Porque cuando te dicen de dónde venís, dónde estuviste, qué hiciste, es muy gratificante. Este libro refleja eso. Es un libro donde va contando, y algunos en las páginas, por lo que he podido ver, no salen bien parados. Carlos lo ha hecho con nombres, eso me parece muy valiente, uno puede también a veces cuando está escribiendo un hecho histórico, un contemporáneo, bueno, lo decís con un eufemismo, lo decís por arriba. Acá están los nombres de los tipos que no querían la sociedad, por lo menos que nosotros siempre queremos construir. Después discutiremos cómo, si es por un lado, si es por el otro. Por supuesto que los cómo siempre se discuten en política, pero hay un qué. Y yo creo que ese qué siempre estuvo presente en el Flaco, y para mí es un orgullo verlos acá, ver a muchos que son protagonistas y que están en estas páginas, ver que se puede seguir soñando y pensando, y saber que cuando un pibe entra a una universidad y no paga para hacer una carrera, no es para todos, porque no todos podemos entrar a la universidad y no todos pueden costear una carrera, pero sí es un gran paso haber mantenido esto en la República Argentina, y creo, sin temor a equivocarme, que esa lucha tiene un protagonista que es Carlos Vicente y muchos de ustedes que han quedado en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos quienes están acá presentes, quienes vinieron a esta presentación. Gracias de corazón. En general y en particular, muchas gracias a Luisito, que lo veo muy... alcanzo a ver la cara, a Luisito Reura, estar acá, a hacer su viaje y venir a Córdoba a esta presentación. Muchas gracias a Fabián, que ha hecho, como dijo al comienzo, el esfuerzo por publicar y editar este libro.
Y muchas gracias a Max por lo que acaba de decir en la presentación y por estar en la presentación. La idea que tuvimos para escribir este libro, que en realidad lo había hablado con algunos amigos, compañeros, un tiempo antes, y se me ocurrió hacerlo, ponerme el tiempo para hacerlo, porque en 2018 era los 100 años de la reforma universitaria, era un momento que me parecía apropiado, y lo escribimos en el 2018 y en realidad lo fue impreso y publicado en 2018, si bien lo estamos presentando hoy por una cuestión de tiempo. Diciembre no es el mejor momento para presentar el libro. Y en realidad esa conversación y la idea era cómo ponemos en el papel, cómo construimos la experiencia de una década, de esos 100 de la reforma universitaria, de una década de los universitarios de Córdoba, de su federación universitaria, de qué pasó. Por un lado, para construir la memoria de lo que ocurrió, poder colectivamente tratar de pensar qué es lo que sucedió, por qué nos llevaba a los que participamos en eso, pero con la idea de que fuera algo que trascendiera a nuestra propia experiencia o a lo anecdótico de los que habían participado en ello, para que esta experiencia, estos 10 años, esta década de la Universidad de Córdoba, de los estudiantes de Córdoba, fuera útil a los debates o las experiencias que hoy se intercambian, se cruzan en la realidad que tenemos que vivir este 2019 y en los años que vienen, y fundamentalmente cómo lo relacionamos con lo que viene pasando fundamentalmente en el siglo XXI. Todo esto, digo, si alguno ya lo leyó el libro sabe que es un poco la idea con la que trabajé, pensé y traté de imaginar estos 10 años insertos en un contexto. En un contexto no solamente de esos 100 años de la reforma universitaria, sino fundamentalmente en el contexto nacional en que se produjo esta vida de la Universidad de Córdoba y los estudiantes metidos en el medio. ¿Qué era lo que, en primer lugar, estaba frente a esos universitarios en ese momento? Creo que esta es la primera cuestión para ubicar. Y en esto hubo intercambio con muchos de los que trabajé, hablé, y por supuesto después hice la consulta en el abundante material, fundamentalmente gráfico, de los diarios que había en esa época, que los agradecimientos va particularmente a dos compañeras que me ayudaron enormemente, que están acá, Marina y Antonella, que hicieron una base documental enorme con la cual pudimos disponer para hacer este trabajo. En esa época La Voz del Interior tenía una página del doble tabloide entera dedicada a la universidad, y estos temas eran lo que ocupaban entre el 60, 70, 80% de las informaciones, de las noticias, y muchas veces llegaba a primera plana en estos años. Digo, esto, a la hora de valorar y de poner en su lugar qué pasaba y qué importancia tenía en ese momento de cómo funcionaban los medios de comunicación, tiene una importancia enorme. Un hecho de ellos, que es uno de los que
quizás mayor relevancia tuvo en la participación de los estudiantes, en la vida de la universidad y en el impacto que tuvo en ese momento y se proyectó hasta el día de hoy en la universidad, que es la reforma de los estatutos de noviembre, diciembre del año 1985. Va en 8 días en La Voz del Interior ocupando el 30 al 60% del diario y en 3 días llega a la primera plana, 3 días seguidos. Un telegrama que manda el ministro de Educación de la Nación diciéndole al rector de la Universidad Nacional de Córdoba por telegrama colacionado que no era su función reformar los estatutos y que tenían que convocar elecciones con los estatutos que había vigente el año 1966. ¿Por qué lo traigo? Un paréntesis. Dimensiona de qué estamos hablando o qué es lo que motivaba a esta experiencia ponerla en el debate actual. La importancia que tenía, que tiene, que tuvo la universidad y los estudiantes en la vida de esta ciudad y particularmente en ese momento la importancia que tenía lo que pasaba en todo el proceso de finalización del ciclo de golpes y dictaduras militares y de construcción de una democracia que en ese momento nadie sabía cómo se iba a hacer y fundamentalmente nadie esperaba que durara 35 años. Nadie. Ni los más expectantes, confiados y los más convencidos de la viabilidad de la democracia. 35 años era una cifra que no existía en la imaginación de todos los que vivían en ese momento. Entonces, un poco porque la idea del libro es que esto no solamente sea leído, como dice Max, pues está hecho con letra grande, que Fabián es un tipo muy previsor, sino que lo puedan leer también los que generalmente leen en letra chiquita. Y había que contextualizar cuál era la universidad, qué pasaba, qué era la universidad en la dictadura. Porque no es, digamos, claro, hay números que son terribles y que son simbólicos en nuestra sociedad. Los 30.000 desaparecidos son y tienen una importancia simbólica enorme. Pero para los que no vivieron esos años es fundamental entender cómo era la vida cotidiana en esa universidad. Para entender qué podía pensar un pibe que tenía 20 años, 25 años, que era estudiante, o qué podía pensar un egresado, o qué podía pensar un docente que tenía 40, 50 o 60 años y que había sido expulsado, cesanteado de esa universidad. La Universidad de Córdoba es una universidad que estuvo intervenida militarmente hasta el año 81, 76-81. El rector era un comodoro que se llamaba Pierrestegui, el secretario general un señor que se llamaba Juliá, después privatizó la fábrica militar de aviones en el menemismo, en el año 94-95. Fue el jefe de la Fuerza Aérea de Menem. Y fue el secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba y todos los decanos eran militares. En la Facultad de Economía había un mayor que era el músico, el jefe de la banda de la Fuerza Aérea. Digo, eso era lo que había en la universidad, y los médicos estaban adentro. En todos los números de lo que significó la dictadura y el oprobio de la dictadura del 76 al 83. Creo que eso planteó o planteaba una situación donde el tema principal que se les planteaba, no solo a esos estudiantes, a esa sociedad, era el problema de finalizar con los ciclos de golpes militares, que no hubiera más dictadura, esta consigna nunca más que se construyó justamente en esa época, poderla darle vida, y construir una democracia, o sea, entre las dictaduras militares y la democracia. En ese contexto es la historia de los estudiantes y de la Universidad de Córdoba que nosotros tratamos de contar en este libro, en ese marco, en esa discusión donde estaban esos dos problemas principales
como problemas que tensaban la realidad de la sociedad y que había que intentar resolver. Y la universidad, por muchos factores, jugó un papel central en ese periodo. Jugó un papel central porque la juventud fue una de los componentes principales de la base social que le da el triunfo a Alfonsín en 1983 con el planteo de que había que construir una democracia y que la democracia servía o debía servir para comer, educarse y curar. Con la democracia se come, se cura y se educa. Esa consigna motorizó, pero ese contexto explica por qué con esa consigna Alfonsín pudo liderar ese proceso. O sea, no era una casualidad, no fue un momento que tenía que ver los aparatos, no, Alfonsín le ganó a todo el aparato en una interna que iba ganando provincia por provincia hasta que se retiraron, porque lo que ganaba era una sociedad que irrumpía, o mejor dicho, una enorme porción de esa sociedad que irrumpía en la realidad y que lo que reclamaba era esta consigna, democracia y vida. Claro, visto con los ojos del 2018-2019, esta consigna de la vida aparece muy relativizada o la minimizamos. En el marco de una sociedad que tenía 30.000 personas desaparecidas, miles de presos que no sabemos, no se pueden cuantificar hasta el día de hoy, y unos miles de exiliados que tampoco se pueden cuantificar en términos reales, exactos, hablan de la importancia de la vida y de la importancia de sostener este planteo. Y la juventud fue quien principalmente encaró la adhesión y la participación a este proyecto, y dentro de la juventud los estudiantes universitarios eran la parte más activa, el núcleo, lo que más tenían que ver. Todo eso tuvo mucho que ver en lo que pasó en todas las universidades públicas y particularmente en esta universidad de Córdoba en esos años. Nosotros trabajamos dos temas o dos ejes. Uno, cómo fue la vida de esa universidad alrededor de la construcción del movimiento estudiantil y de su federación universitaria y la construcción de los centros de estudiantes. Para hablar en términos de esa época era la reconstrucción de los centros de estudiantes y construir una federación universitaria que expresara esta nueva realidad. Y esa juventud, esa generación, justamente la gran capacidad de asumir el desafío de meterse en la construcción y de meterse en el desafío de participar en algo de lo cual no tenía ningún conocimiento, que era qué se podía hacer en el gobierno de las instituciones estatales, en este caso de la universidad. Algo en lo cual no había ningún tipo de conocimiento, de experiencia práctica. Y el otro eje es lo que significó el proyecto universitario de gestión de esos años, que maduró y se expresó en la elección de Révora, de Luis Armando Révora, el papá de Luis Alberto, que expresaba o que logró articular a un conjunto de sectores muy diversos que integraban la comunidad universitaria y que querían dar un paso, y dieron un paso muy fuerte, en democratizar la universidad. Pero tanto una cosa como la otra, y es algo central en lo que intento escribir, no se hizo mirando hacia adentro de la universidad solamente. Se hizo mirando a la universidad y mirando el conjunto del país. Y la acción de lo que fue esa universidad, de lo que fue la vida de esos estudiantes, no solamente tuvo impacto dentro de la universidad, sino tuvo un impacto enorme en el resto de la sociedad. Y fundamentalmente en el proceso de democratización general que vivió
que vivió Argentina en esos años. Quizás un tema central, principal, a lo cual el libro dedica un capítulo entero, porque lo expresa, entonces tiene más tiempo, es la importancia y el hecho que significó la participación de la universidad y de los universitarios en la defensa de la democracia y el enfrentamiento al levantamiento carapintará en la Semana Santa del año 1987. No es porque es lo único que ocurrió, ¿no? Está clarísimo que eso fue parte de todo este proceso, pero sí porque pinta con muchísima claridad muchas aristas de ese momento. Primero, pinta una arista de esto que acabo de decir. De qué manera esos universitarios miraban lo que hacían en la universidad en función de lo que pasaba en el país. Su apuesta en la universidad tenía sentido si el país en su conjunto avanzaba en un sentido democrático, y esa democracia era una democracia real, profunda, y no una democracia formal condicionada por los militares. Visto esto en ese momento, en el contexto de ese momento, los militares que habían gobernado hasta 1983, todos, salvo quienes habían sido generales de brigada y generales de división, estaban con mando de tropa. Eran los mismos, o sea, no es que eran otros, eran los mismos. Eran exactamente las mismas personas. Y manejaban la misma tropa y por lo tanto tenían el mismo poder. Que si bien Malvinas, la derrota de Malvinas de las Fuerzas Armadas, desmorona la dictadura militar y desmorona ese poder construido por los militares, la capacidad y la fuerza en esa relación social era muy grande. El relato, relatar eso y lo que intercambié, porque esta fue una de las cosas que más le pedí opiniones a muchos y a muchas, para que no fuera mi visión, porque después un poco a veces empiezan a cambiarla, porque ahí sí un dato importante que también pinta el momento. Todo el registro del diario La Voz del Interior, esos días no hay información. No hay información el jueves santo, no hay información el viernes santo, recién hay información el sábado, que parece que hay problemas en el tercer cuerpo, y ese día había ido el representante del Santo Padre en Córdoba a visitarlo y a decirle que se portaran bien junto con el juez federal de Cerro. Eso es todo lo que le sacaba La Voz del Interior. Lo único que había, y por eso estoy también muy contento, con algunos compañeros, que los SRT, los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, transmitían en cadena. Jueves, viernes, sábado y domingo. En defensa de la democracia. Una cadena, esto había sido planificado muchos años antes. Hay varios compañeros acá que esas cosas participaban, las pensaban, las hacían. En algunos medios, me acuerdo de la revista El Periodista, que se sacaba semanalmente, un año y medio antes de esto, 2 años, en el año 84, habían dicho que había un grupo de locos en la Universidad de Córdoba planificando un plan de defensa de la democracia, y esto lo encasillaban como un elemento que cuestionaba a la cordura que debía tener la fuerza política y su juventud en el gobierno. Producto de esos planes, Semana Santa, la Universidad de Córdoba tiene un rol súper activo. Desde la movilización estudiantil, la toma del rectorado, la toma de las facultades, con los decanos adentro, con el rector de la universidad, el papá de Luis, y te pido disculpas que te cite varias veces, pero me resulta una alegría enorme tenerte de testigo directo, porque vos fuiste militante y protagonista también en esa época como militante de la Asociación de Docentes de Arquitectura.
Con el rector a la cabeza, la universidad y el Consejo Superior resuelven la toma. Digo, esto es un dato. Resuelve la toma, la ocupación de la universidad, hasta que el levantamiento cese. Algo que Marx hacía una referencia al inicio. Los porteños y la historia porteño-céntrica habla que Semana Santa fue un levantamiento en Buenos Aires y que se resolvió en Buenos Aires. Lo que se resolvió en Buenos Aires fue lo mal resuelto en Buenos Aires, sin ninguna duda, pero se inició acá. Empieza el jueves acá y contamos la anécdota, porque la anécdota tiene mucho valor, porque incluso la anécdota habla de la importancia de lo que ese desafío que asumía una generación de estudiantes en la inserción de la vida institucional y de las herramientas de la vida institucional tenía. El SRT manda a cubrir la conferencia de prensa que hace el jefe de la sublevación el Jueves Santo. Los milicos la mantenían en absoluta reserva, en realidad ellos no se habían levantado, la Voz del Interior no decía absolutamente nada, los otros diarios que había en Córdoba tampoco decían nada, Canal 12 y Canal 8 menos, y un periodista que ahora trabaja en Canal 12, está su nombre en el diario, en el libro. No le quiten, gracias. Me jodieron el libro completamente. Le saco una declaración en off al señor Carapintada y esa declaración en off sale publicada y aparece en todas las radios y la televisión de Argentina, el levantamiento de Carapintada el jueves. Que fue acá. Y no lo digo esto con un problema de chauvinismo, ni mucho menos. Digo, esto es parte de la historia en toda su realidad que hay que poner sobre el debate, y poner también sobre el debate que Córdoba tenía un lugar distinto en esa realidad política de los 80, que tenía más que ver con lo que había sido la historia de todo el siglo XX de Córdoba, y no esta historia que muchas veces repetimos en estos últimos 20 años, 25 años, que nos pone en un lugar más acotado en cuanto a la importancia en el plano nacional. Y ese levantamiento Carapintada tuvo una respuesta masiva de la universidad, y desde la universidad la tuvo de todos los sectores populares, y había una vinculación entre los estudiantes y los sectores populares en forma permanente. El secretario general, que en realidad ganó las elecciones la semana siguiente de este sindicato, se llamaba Felipe Alberti, con el negro Bazán, que está sentado allá atrás, y Mario Díaz, que no está en este lugar, que era secretario geográfico en esa época, coordinaban en el rectorado de la universidad justamente qué pasaba con todas las organizaciones sociales, que eran centros vecinales, sindicatos, juventudes políticas, distintos tipos de organizaciones que veían cómo movilizarse. Y acá cierro el paréntesis para no entenderme. Esto pasó en la inmensa mayoría de las universidades argentinas. En la inmensa mayoría de las universidades argentinas y en la inmensa mayoría de las facultades, donde no eran las universidades, como la Universidad de Buenos Aires, que no se movilizó el conjunto de la universidad, y había algunas facultades que hacían esto. ¿Por qué pongo este dato? Porque este dato pone justamente en su dimensión que este no era un problema de un grupo de compañeros más organizados, más militantes, que tenían un conjunto de ideas más avanzadas, sino que era en gran medida lo que tenía que ver con las expectativas, lo que estaba en el pensamiento de esa generación y cómo había asumido esta idea de la democracia en la cual se había embarcado la Argentina y los argentinos a partir de 1983 en adelante. Y donde la idea con la cual se había embarcado una democracia donde se come, se cura, se educa, pero fundamentalmente donde era necesario juzgar y condenar a los militares responsables del terrorismo Estado. Esto estaba en discusión, porque eso es lo que pusieron en discusión los Carapintadas cuando se levantan en Semana Santa en Córdoba y en Buenos Aires, y bueno, después se transformó en levantamiento nacional. Y hubo una respuesta nacional a esto. Y los universitarios jugaron un papel, no digo el más importante, no es la idea, ni no es lo que expreso
en lo que escribo acá. Porque honestamente no creo que haya pasado eso. Sí ocupaban un lugar destacado y un lugar destacado dentro de la joven generación que asumía con mucha voluntad y con mucha esperanza la participación democrática en ese proceso. Por eso me detengo en esto y lo desarrollo un poco más, para decir, esto expresaba mucho más. Esto en el caso de Córdoba tuvo mucho que ver con muchas cosas. Y me estoy pasando de momentos a momentos, no estoy estoy siendo riguroso en el periodo, en los años y en los meses. Esto tenía que ver porque Universidad, Democracia y Derechos Humanos en realidad son los tres temas que tienen que ver con lo que fue la FUC de los 80 y lo que fue la universidad con el proyecto de Rébora Rector en los 80. Universidad, Democracia y Derechos Humanos. Democracia por todo lo que estoy diciendo, derechos humanos porque eso explica, entre otras cosas, por qué Rébora fue el candidato de los estudiantes. Pasados en el siglo XXI son elementos que empezaron a juntarse con cierta dimensión, en cantidad, en calidad, en ese momento. Y Rébora fue elegido el presidente. Y le dio una dinámica, que era la dinámica propia, y vale la pena, también me quiero detener en eso, tenía mucho que ver con la personalidad, porque las personalidades no son las que determinan la historia, pero tampoco son ajenas a lo que pasa en la historia. Y la personalidad de este hombre era una cosa muy característica, una enorme capacidad de escuchar absolutamente a todas las opiniones que habían y que se pudieran expresar con la más absoluta libertad y de contener opiniones muy distintas. Esa CONADER de Córdoba tenía a un miembro del radicalismo que había designado Angelos, al cura Nasser, que era una persona directamente relacionada con Monseñor Angelelli, en el seminario mayor, a Arroyo, que era comunista, a una pastora Ricci, casi todas las iglesias, o sea, tenía una diversidad ideológica muy grande y gente, porque eso también hay que contextualizar y ponerse en el momento. En el 84 hablar de las violaciones de derechos humanos era algo conocido por un grupo muy reducido de gente, por las víctimas, por supuesto, sus familiares y algunos muy pocos abogados que habían tenido alguna participación en los juicios o en la denuncia o habían presentado una vez por. La mayoría de la sociedad no lo conocía. Y esta dinámica que le dio el maestro era importante no solamente en cuanto a la recepción en esa pluralidad y en esa diversidad, sino que la hizo activa, no era una comisión administrativa que se sentaban en una mesa, un tipo recibía la denuncia, la guardaba, hacía un expediente y se lo daba a Alfonsín, que era el presidente de la Nación. Empezó a movilizar y vincular a las organizaciones sociales, a ponerla en los medios de comunicación, y la FUC, con mucha inteligencia en esa época, hizo una especie de gira con los miembros de la CONADER y la FUC por toda la facultad y empezaba a juntar 100 pibes, docentes, egresados en una facultad, en un hospital, en una aula magna. Así se fue dando vuelta todo el año. Y así esto se presentó en la radio y en la televisión de la universidad. La televisión de la universidad fundamentalmente empieza esto a ponerlo, y claro, esto empieza a tener conocimiento de decenas, de cientos de miles de personas que empiezan a ver que había habido secuestro de bebés. ¿Qué significaba esto de que era una persona, que era la desaparición de personas? Bueno, me parece absolutamente entendible por una mayoría gigantesca en la Argentina. En ese momento no conocía a nadie. No es que no lo entendía, no conocía a nadie. Este era el tema. Y Rébora fue una persona que estuvo puesta a la cabeza de esto. La FUC lo elige como su rector por esto, y en segundo lugar, por supuesto, por su trayectoria como universitario. Había sido un dirigente reformista en Córdoba, había sido decano elegido por los claustros del año 60 en la Facultad de Arquitectura. Si no me equivoco, fue el segundo decano de la Facultad de Arquitectura, electo.
y tenía la posibilidad de aglutinar a una cantidad enorme de esa franja de docentes, reformistas, democráticos, progresistas, que había en esos 20, 30 años anteriores de la universidad. Pero fundamentalmente tenía un valor simbólico para la universidad y para el conjunto de la sociedad, y se lo daba esta presidencia de la CONADEP. Y eso era un punto de convergencia con los estudiantes. Y no solamente con los estudiantes, sino con los otros sectores. Otra cosa que nosotros trabajamos en este libro y que tiene directa relación con la elección de Révora, pero es la elección de Révora y cómo se llega a la elección de Révora. Es el único rector en la historia de esta universidad que fue propuesto por la Federación Universitaria de Córdoba. No que fue apoyado por la Federación Universitaria de Córdoba, apoyado por la Federación Universitaria de varios. Hay muchos. Pero que fue una propuesta de la Federación Universitaria, es el único en los 415 años de historia que tiene la universidad. Y esto es lo que más empalma desde mi humilde punto de vista con los 100 años de la reforma y por qué esta década es necesaria ponerla en su justo valor y medida en ese siglo de la reforma universitaria. Un congreso de la Federación Universitaria que se resolvió construir una lista, se presentó una sola lista de estudiantes. Una sola lista de estudiantes. Esa lista de estudiantes ganó todos los consejos directivos y todos los consejeros superiores de la Universidad de Córdoba. Y esa lista de estudiantes, después que fue electa y la Federación Universitaria, lo propusieron a Révora y a Humberto Alagia, rector y vicerrector. Humberto Alagia jugaba un papel central porque era un tipo que aportaba algo distinto a lo que aportaba Révora. Era un tipo mucho más joven, que podía tener muchísima más facilidad en el diálogo generacional con los estudiantes y fundamentalmente que podía aportar, ubiquémonos en el año 85, 86, en ese contexto del país y de la universidad, que podía aportar una visión científica en una universidad que venía de 20 años de oscurantismo medieval, donde no existía la investigación, donde no existía la más mínima posibilidad de la divergencia de pensamiento, de que hubiera distintas teorías en que se pudieran estudiar, salvo el pequeño periodo que Tayana fue ministro de Educación en el orden nacional, pero que no tuvo una expresión análoga en la Universidad de Córdoba. El rector de la Universidad de Córdoba designado en ese momento era una persona bastante conservadora, en el primer periodo. Y en el segundo periodo, cuando lo intervienen al rectorado de Luperi, y viene Menso desde fines del año 74, todo el año 75 y 76, era un fascista que alguno de sus miembros estuvo vinculado al Comando Libertadores de América y que tiene condena por el Libertadores de América. ¿No? Digo, para dimensionar en qué contexto venía un tipo que había estudiado, se había doctorado en Estados Unidos y que tenía una relación en la FAMAF, en la Facultad de Ciencias Químicas, y tenía una visión del problema de la ciencia que en ese momento y en ese contexto era muy difícil que la tuvieran no solamente las que eran estudiantes, sino los mismos docentes que eran docentes en esa universidad, porque era una universidad de oscurantismo. Ya no había internet, acá la mayoría sabe que no había internet porque veo que son muchachas y muchachos con unos abriles, con alguna pluma, como dice acá la compañera. Claro, no había los medios de comunicación que hoy tenés y por los cuales tenés posibilidad de conocer cosas que en ese contexto eran imposibles. Esa propuesta de la Federación Universitaria siguió siendo apoyada por la Federación de Entidades Profesionales de la Universidad, FEPUC. Acá está uno de los que lo propuso, está sentadito de atrás, tiene una mención larga, porque me ayudó muchísimo con su información y su perspectiva en la elaboración de este libro. Y el que habló, no fue él, en la conferencia de prensa fue el hijo de Sonia Torres, se llamaba Parodi, el petizo Parodi, fue el que lo propuso, era miembro del directorio del Colegio de Abogados. La FEPUC, como federación, proponía.
Y así aparecieron distintas agrupaciones de docentes, fundamentalmente de jefes de trabajo práctico. Los que hoy conocen la universidad y saben cómo es la dinámica de la universidad, que los jefes de trabajo prácticos, los auxiliares participen, me parece algo obvio, importante. Pero la importancia que tuvo ese debate, y algunos de los que estuvieron en ese debate están acá, y la viveza y la inteligencia de plantear eso fue el cambio más democrático que tuvo la reforma democrática de los estatutos del año 85 y que permitió democratizar el auto docente un poco más. ¿Por qué? Porque votaban todos. Las cátedras dejaron de ser la propiedad de los titulares, que era la gran reivindicación de la reforma del 18 que se mantenía incólume en 1985 y que nadie quería que se discute. Ese era el tema principal. Eso se cambió. Y eso generó una adhesión de un sector docente importante que supo canalizar esta candidatura de Révora, de Alagia y la gestión de Révora y de Alagia. No me detengo más porque estoy haciéndolo largo, ¿no es cierto, Max? No, compañero. Porque Max dice que hay una murga después que está esperando ahora. Pero en esa. Y en esto termino. Révora fue elegido, fue el único candidato. Se terminaron bajando los candidatos de todos los candidatos que se habían presentado. Los candidatos que había presentado el partido oficial, fundamentalmente. Angelos, se le fueron cayendo uno a uno los candidatos. Solamente se abstuvo de votar, y lo explicó con mucha claridad un grupo de 4 consejeros de la juventud peronista. 4 consejeros, y explicaron que no lo votaban a Révora por su pasado político partidario. Pero estaban en el conjunto del proyecto y apoyaron en todas las facultades, porque también en todas las facultades se votaba un candidato de la Federación Universitaria o un candidato de los centros de estudiantes de cada una de las facultades. Digo, esto me parece que vale la pena ponerlo no solamente como un hecho anecdótico que tiene que ver con un pasado que no es tan cercano, pero no es tan lejano, un pasado que ha pasado reciente, tiene 30 años, 35 años. Creo que tiene mucha importancia en muchas de las cosas que siguieron pasando en la Argentina en estos 30 años y que pasan en la Argentina de hoy. Porque me detuve en estos hechos, hay más hechos contados, para eso está el libro, para que ustedes lo compren, lo lean tranquilo en la casa, o donde quieran. Pero lo principal es poner en el debate del siglo XXI, en el debate del 2019, que la democracia en la Argentina había un proceso de participación social muy amplio. Que la democracia no era solamente el proyecto de democracia vigilada, condicionada y tutelada que tenía la derecha o que tenían los sectores dominantes, sino que junto con esa cara de la democracia se abría la otra cara de la democracia, que es la cara de la participación, y que los que empiezan a participar le pretenden dar su propia dinámica, su propia dimensión y su propio objetivo. Y en esa época lo llamábamos profundización de la democracia. Y contraponían democracia formal, profundización de la democracia. La profundización de la democracia era hablar de los derechos humanos, era hablar del juicio y castigo a los responsables del terrorismo del Estado, o era hablar de algo muy importante que era el problema del endeudamiento externo que explota en los años 80. La crisis de la deuda del año 82 estaba explotando en ese momento en el cual hacemos referencia y que estos protagonistas estaban trabajando, estaban viviendo, estaban participando, estaban diciendo. La FUC tiene un planteo central en esa época y hablaba de profundización de la democracia y vinculaba la deuda externa, el aumento del presupuesto y la posibilidad de sostener una universidad democrática. Esto lo dice Révora en un congreso de centros de estudiantes que se hace
en la Universidad Nacional de Córdoba en 1986, en junio del año 86. Luego había sido elegido en abril del año 86, o sea, hacía muy poco que lo había elegido. La FUA hace un encuentro del centro de estudiantes y el maestro lo cierra. Después que había hablado el presidente de la FUA, que lo había citado todo, y el presidente de la FUA, que lo había aplaudido todo, habla del rector de la universidad. Y el rector de la universidad se despacha con que él no estaba por la moratoria de la deuda externa, sino que estaba por el no pago liso y llano. Porque no había posibilidad de construir una universidad democrática y un proyecto democrático y científico si no había presupuestos acordes. Nunca iba a haber presupuestos acordes, esto es textual de Reora. Si se seguía empeñando el país y si se seguía aceptando los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Digo, esto lo decía un señor que en esa época tenía 67 años, en el año 1986. Yo creo que tiene importancia ponerlo en el debate del año 2019. Ese señor era rector de la universidad, no es que era un ciudadano que pasaba por la calle Trejo y se le ocurrió levantar la mano. No, era el rector de la universidad que había sido elegido por unanimidad en la universidad que en ese momento era la segunda de la Argentina, en una época que había 23 universidades, no como ahora, menos de la mitad de las universidades que había ahora. Y eso desató un congreso que algunos de los que veo acá participaron y me contaron algunas de las anécdotas, donde esa conducción de la FUA se tuvo que ir del congreso de los centros de estudiantes porque todos los estudiantes se habían abierto la discusión y se habían puesto de acuerdo en que la FUA se expidiera por el no pago de la deuda externa. El presidente de la FUA se fue. A él sí voy a decir el nombre, García se fue. Esto tiene de anécdota, puede tener algo que motive que algunos se ríen. Pero lo que quiero rescatar y lo que quiero poner en el debate con este libro es que esto era producto de una enorme participación de muchísimos jóvenes que se ponían a trabajar, que organizaron los centros de estudiantes en toda la Universidad de Córdoba, que esto era referenciado en una parte muy grande de las universidades. La Federación Universitaria de Córdoba llegó a la FUA en el año 87 con un bloque que participaban 12 federaciones universitarias, 23, y casi 90 centros de estudiantes, que era importante, y que era un conjunto, una franja. Posiblemente en el debate del conjunto de la sociedad no llegaba lo que estos jóvenes decían, o lo que este rector u otros rectores decían. Pero sí había una parte de esa enorme franja social que se había comprometido y asumido el desafío de la sociedad, que creía que había que meterse, participar y militar con una idea de profundización de la democracia. Y creo que esa idea de profundización de la democracia tuvo muchos saldos democráticos, que es justamente lo que hay que poner en debate, o lo que yo quiero poner en debate con este libro. La democratización de la universidad no es producto de un decreto, es producto de la participación, de la movilización y de la unidad y de la organización de los estudiantes.